Dios les bendiga a toda la juventud cristiana de nuestro presbiterio acá en Pinar del Río. Es el deseo de nuestro corazón que el Señor esté trayendo sobre ustedes toda bendición espiritual y que la multiforme gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de sus corazones, con cada una de sus vidas y también con cada una de sus familias. La directiva presbiterial del Ministerio de Jóvenes de las Asambleas de Dios acá en nuestro presbiterio, toda la pastoral también en cada una de nuestras iglesias y los líderes de nuestras iglesias les envían también un saludo cariñoso a cada joven de cada una de nuestras iglesias donde quiera que estén. Es el deseo de nuestro corazón que ustedes sean bendecidos completamente y que el Espíritu Santo esté llenando sus corazones donde quiera que ustedes estén. Gloria sea al Señor, aleluya. Nos encontramos en medio de la Semana Nacional de los Ministerios de Jóvenes de las Asambleas de Dios. Y en esta ocasión la estamos celebrando de una manera completamente atípica, pero seguros de que el Espíritu Santo está bendiciéndonos y apoyándonos en cada una de en cada una de las obras y labores que estamos llevando a cabo. Esta semana transcurre del 2 al 7 de febrero y en esta ocasión está bajo un lema que nos desafía hoy más que nunca: trasciende en Jesús, basado en la porción bíblica que se encuentra en el Evangelio según San Juan capítulo 14 versículo 12. Y sin duda decía que es un lema que nos desafía porque estamos llamados a ser jóvenes diferentes en medio de una época tan convulsa y difícil como la que estamos viviendo. Juventud cristiana. En esta ocasión la semana la estamos celebrando de manera virtual, por lo cual le damos la bienvenida a todo este programa que hemos preparado con mucho amor, con muchos deseos de que ustedes sean bendecidos, pero también con el primer y único propósito de exaltar al gran Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Jesucristo. Deseamos que ustedes puedan visitar la página en YouTube y que ustedes puedan visitar también la página en Facebook y llenarse con las bendiciones que un grupo de jóvenes de nuestras iglesias han estado preparando para cada uno de ustedes. Tenemos un programa cargado con alabanzas, un programa cargado con distintos especiales, con danzas, mímicas, gloria sea al Señor, y donde también 3 pastores de trabajo probado por la juventud cristiana en nuestro presbiterio de años, un trabajo de años, han tenido a bien compartir con nosotros la palabra del Señor, una palabra sazonada con el poder del Espíritu Santo. Por mi parte, les habla Carlos Alberto Suárez Sabá, presidente presbiterial de los Ministerios de Jóvenes de las Asambleas de Dios acá en el presbiterio de Pinar del Río, y solo decirles que disfruten esta semana, disfruten lo que con tanto amor hemos preparado para cada uno de ustedes, gloria sea al Señor, y que ustedes puedan estar buscando al Señor en esta semana con toda consagración, pero no solo porque esta sea la Semana Nacional de los Ministerios de Jóvenes, sino que nuestra vida en medio de este tiempo tan difícil pueda ser como la vida de grandes hombres de Dios, puede ser como la vida de Eliseo, de Elías, puede ser como la vida de ese rey que tanto hablamos de David, y que cada uno de nosotros tenga en nuestro corazón el deseo de consagrarnos totalmente y fielmente a Dios. Termino diciéndoles esto: nuestro Señor viene pronto por la iglesia, gloria sea al Señor, y recordemos todo el tiempo aquellas 10 vírgenes, de las cuales 5 estaban preparadas y 5 no estaban preparadas. Y el llamado en esta semana y el llamado en este día de mi parte, gloria sea al Señor, es que seamos nosotros capaces de ser como las vírgenes que estaban preparadas, que tenían aceite para sus lámparas, pero no solo aceite para sus lámparas, sino también aceite en sus vasijas, de tal manera que cuando el esposo vino, estas vírgenes no tuvieron necesidad de ir a comprar. Ese es el llamado que tiene la juventud hoy. El llamado es a trascender. Quiero compartir con ustedes una palabra que está allí en 1 de Timoteo capítulo 4, verso 12. Y la palabra dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Un joven que sea ejemplo de los creyentes en cada uno de estos aspectos, sin duda es un joven que va a trascender en Jesús. Les grito desde lo profundo de mi corazón: trasciende en Jesús, que tu luz no se apague. Dios les bendiga. ¿Cuántos están listos para adorar al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al gran Rey? Cántalo fuerte con nosotros.
Trasciende en Jesús. Juan 14:12. Del 2 al 7 de febrero, Semana Nacional del Ministerio de Jóvenes de las Asambleas de Dios en Cuba. Trasciende en Jesús. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Trasciende en Jesús. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Na, 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 na. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Na, na, na. Levanta tus manos y estoy rodeado y por los brazos del Padre estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Que levanten sus manos aquí. Somos los hijos y las hijas. Cantaremos.
hijo de Dios. Por tu gracia yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Levanta tus manos como hijo. Levanta tus manos como hija. Y empieza a danzar con papá. Y empieza a danzar con papá. Porque todo estará bien. Porque todo estará bien. Y en Latinoamérica se empieza a escuchar la voz de los hijos que caminan en libertad, no en temor. De los hijos que caminan en libertad y no en temor. Que no adoran desde la angustia, que no adoran desde el temor. Adoran en lugares de autoridad y empiezan a danzar. Levanta tus manos, que solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Alguien levante las manos y diga: solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama, me ama, me ama. Y solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Trasciende en Jesús. Juan 14:12. Del 2 al 7 de febrero, Semana Nacional del Ministerio de Jóvenes de las Asambleas de Dios en Cuba. Trasciende en Jesús. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Trasciende en Jesús. Dios le bendiga, estimados hermanos. Un saludo a todos los jóvenes de nuestro presbiterio. Estamos muy contentos de estar celebrando una semana muy especial, la Semana de los Jóvenes, la Semana Nacional, bajo el marco de un título desafiante y también inspirador como Trascender en Jesús. Así que les saludamos a todos y nos proponemos en este momento compartir un mensaje de la palabra de Dios bajo el tema Una generación llamada a trascender. Les voy a estar invitando a estar leyendo en el primer libro de Reyes, capítulo 19, el versículo 4. Dice así: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Padre amado, te damos gracias por esta oportunidad de compartir tu palabra con los jóvenes de nuestro presbiterio. Necesitamos tu ayuda, tu respaldo, y te pedimos que hables porque tus siervos escuchan. En el nombre de Jesús, amén y amén. Una generación llamada a trascender. Según Wikipedia, trascendencia en el sentido más inmediato y general se refiere a una metáfora espacial. Trascender de trans, es decir, más allá, y scando, que significa escalar. Es decir, trascender significa pasar de un ámbito a otro, atravesando el límite que los separa. Desde un punto de vista filosófico, el concepto de trascendencia incluye además la idea de superación o superioridad. En la tradición filosófica occidental, la trascendencia supone un más allá del punto de referencia. Significa la acción de sobresalir
de pasar de adentro a afuera de un determinado ámbito, superando su limitación o clausura. Con esta definición podemos llegar a declarar lo siguiente, que si tenemos un Dios trascendente, si nuestro llamado es trascendente, si somos parte de un reino trascendente, nuestra escala de valores es trascendente, nuestra asignación y nuestro mensaje es trascendente, pues llegamos a la conclusión que lo normal para un cristiano es trascender en medio de su generación, yendo más allá, sobresaliendo y superando las limitaciones o clausuras impuestas por nuestro ámbito en medio de nuestro tiempo. Hoy quiero compartir con ustedes, tomando como ejemplo algunos héroes de la palabra de Dios, algunas historias bíblicas, miraban los personajes, gente que trascendieron en su generación. Ahí está la clave para que nosotros también, en medio de una generación tan especial, la cual estamos viviendo y hemos sido llamados a ministrar, debemos tomar como ejemplo a estos hombres. Génesis capítulo 5, versículo 24, nos habla de la vida de Enoc, un hombre que trascendió porque se atrevió a caminar con Dios. Judas nos habla acerca de Enoc, que fue un profeta que profetizó de los últimos tiempos y del juicio de Dios contra los impíos y contra la impiedad de los hombres. También el escritor de Hebreo nos enseña acerca de la fe que tuvo este hombre, que fue traspuesto sin novio muerte, porque se atrevió a caminar con Dios. Si queremos ser una generación que trasciende, debemos entender, hermano, que tenemos una necesidad imperiosa y urgente de caminar con Dios de una manera auténtica. Caminar con Dios habla de una relación personal, habla de una sujeción, habla de obediencia, habla de una amistad que nos permite glorificar a Dios en nuestro ámbito para así trascender y marcar una pauta para las personas de nuestro tiempo. También tenemos el ejemplo de Jabes en 1 de Crónicas capítulo 4, versículos 9 y 10. Un hombre que trascendió porque confió en el poder y en la gracia de Dios para cambiar su entorno y cambiar su vida. Vemos que este hombre que todos conocemos, o la gran mayoría de los que hemos estudiado la Biblia, conocemos que su nombre significa un lugar seco o hijo del dolor. Fue un hombre que trascendió y la Biblia se encarga de hacerlo relevante cuando declara que fue el más ilustre de sus hermanos. ¿Cuál fue el secreto? ¿Cuál fue la clave de la trascendencia de este hombre? Sencillamente que se atrevió a creer que Dios podía redimir su destino, que Dios podía cambiar su vida y que Dios podía bendecirle y prosperarle en su vida. Otro de los ejemplos bíblicos que queremos compartir con ustedes lo encontramos en el libro de Daniel. Ananías, Misael, Azarías y Daniel, que fueron jóvenes que trascendieron en medio de una cultura opuesta a las leyes, a los principios y a la fe que ellos habían recibido en su infancia. Encontramos que el desafío fue inmenso. Yo diría que nosotros, la iglesia de este tiempo, se está moviendo en un contexto que nos va a permitir trascender con más facilidad, en el sentido de que mientras más oscura es la noche, más evidente se hace la luz. Estos muchachos trascendieron porque estaban dispuestos a aceptar el martirio antes de prostituir su adoración. Es importante hablar de esto en estos tiempos que estamos viviendo la juventud y que se desarrolla la juventud en este ámbito, donde sabemos que hay muchas cosas que pueden usurpar el lugar de Dios en nuestro corazón. Hay mucho entretenimiento, hay muchas tentaciones, hay muchas maneras de invertir nuestro tiempo y nuestra vida lejos de Dios. Pero estos muchachos se constituyen un ejemplo para nosotros y una clave si queremos ser una generación que trascienda. ¿Por qué? Porque ellos fueron capaces de ofrecerle a Dios en primer lugar, de no prostituir su adoración ofreciéndosela a dioses paganos o a otras cosas que no son Dios. Daniel prefirió depender de Dios sobre todas las cosas, aún a precio de su propia vida. Dios sigue tapando bocas de leones. Dios sigue paseándose en medio del horno de fuego ardiente con aquellos que son verdaderamente adoradores. De manera que podemos trascender en este tiempo si nos convertimos en verdaderos adoradores como estos jóvenes. Vemos también el ejemplo de Esther, una mujer que trascendió por ser una intercesora comprometida. Corrió el riesgo de perder su vida, corrió el riesgo de poder perder su vida con tal de interceder a favor de su pueblo. Es importante que nos demos cuenta, la iglesia del siglo XXI, los cristianos, los jóvenes de este tiempo que están comprometidos con Dios, a ocupar la trinchera de la intercesión. Hoy en día hay una necesidad urgente de que la iglesia se pare en la brecha, se pare entre Dios y los hombres a favor
de esta generación. Claro, hay un precio que pagar. Claro, se corre un gran riesgo. Claro, hay que invertir sacrificio, hay que invertir tiempo y dedicación. Pero Dios espera que seamos gente o una generación trascendente al convertirnos en intercesores comprometidos. Vamos a hablar también de Nehemías. Usted conoce la historia de Nehemías, que entendió su asignación dada por Dios de reconstruir los muros de Jerusalén. Claro, lo leemos en la historia y quizás nos pudiera parecer fácil si no hacemos un análisis profundo, pero nos damos cuenta que la historia nos da muchos detalles del riesgo que corrió este hombre, de los sacrificios, de cómo tuvo que confiar plenamente en Dios y en todo momento, y cómo tuvo que desafiar las amenazas incluso de muerte para hacer la obra que Dios le había asignado. Podemos trascender si edificamos la obra de Dios en medio de la conspiración y en medio de las amenazas que se levantan contra nosotros en este tiempo. Amados hermanos, seamos hombres y mujeres jóvenes despiertos en este tiempo. Hay una gran conspiración contra la iglesia. Se están vendiendo nuevos medios de supuesta salvación y redención o solución para los hombres. Se quiere quitar a la iglesia la palabra de Dios y la influencia del cristianismo en nuestra generación, porque nos ven como fundamentalistas, nos ven como peligrosos, nos ven como extremistas, pero la realidad es que en medio de estas amenazas, si queremos trascender, tenemos que estar dispuestos a correr el riesgo aún del peligro de nuestra vida, el peligro de perder nuestra vida y de enfrentar las amenazas para hacer la obra de Dios y edificar el reino de Dios en medio de nosotros. Podemos trascender también como Salomón, un hombre que reconoció su insuficiencia, un hombre que aceptó sus limitaciones para apoyarse en la suficiencia de Dios. Primero de Reyes capítulo 3, versículo 7 al 10 nos dice de la oración y la petición que Salomón le hace a Dios, la oportunidad que Dios le dio que le pidiera alguna cosa, y este hombre pidió sabiduría porque sabía que estaba ante un gran desafío y era guiar al pueblo de Dios. Hoy hay muchos que necesitan ser guiados, hoy hay muchos que necesitan ser ministrados, ser tutoriados, ser enseñados, ser encaminados por cada uno de nosotros. Seamos como Salomón, pidámosle a Dios sabiduría, reconozcamos nuestras limitaciones para que esta obra sea edificada con la gracia y el respaldo divino. Y vamos a decir de Eliseo, que pidió una doble porción del Espíritu. Algunos creen que esta fue una petición pretenciosa del profeta. Algunos ven en esta petición una actitud arrogante y de querer sobresalir del profeta Eliseo, cuando en realidad lo que vemos es el corazón de un hombre que sabía los peligros, las amenazas, los desafíos que iba a enfrentar por ser la voz de Dios y por protestar contra su pecado, o contra el pecado, de su generación. Por esto es que el profeta no pedía la porción de Elías, sino una doble porción del Espíritu que había en Elías, porque sabía el desafío. Estamos viendo un hombre que reconoce sus limitaciones. Estamos viendo la actitud de un hombre que se reconoce débil, insuficiente y necesita el poder de Dios para desarrollar esta gran labor. Por último, vamos a hablar de esta iglesia neotestamentaria del libro de los Hechos, la iglesia primigenia, la iglesia de Jerusalén, que bajo las amenazas que estaban sufriendo los apóstoles, que enfrentaron los apóstoles cuando el Sanedrín, los líderes judíos, se reúnen para importunarle de que no enseñaran más en el nombre de Jesucristo. Una vez que ellos fueron liberados, después de haber estado presos, se reúnen a los cristianos, le cuentan lo que había sucedido y cómo le habían amenazado y le habían prohibido predicar en el nombre de Jesús. Qué actitud, qué respuesta tan digna, qué respuesta tan trascendente la de esta iglesia, que no se limitó a la amenaza, no dejó que la fe fuera clausurada por las limitaciones y el temor impuesto por los hombres. ¿Qué hicieron? Sencillamente oraron a Dios y le pidieron a Dios denuedo y valor para hablar la palabra del Señor. Este pasaje termina diciendo que aquel lugar, después que ellos hubieron orado, fue sacudido por el poder de Dios. El Espíritu Santo se derramó en medio de un estremecimiento en aquel lugar, dando fe y dando testimonio, certificando el Espíritu Santo que lo que habían hecho era agradable, porque era la única manera de trascender en
en su generación. Dios les bendiga mucho y reciban esta palabra en sus corazones. Estamos llamados a trascender. Nuestro Dios es trascendente, nuestro llamado es trascendente, nuestra asignación es trascendente, nuestra escala de valores es trascendente. No tenemos otra alternativa que trascender en Jesús. Dios les continúe bendiciendo.